Urteak igaro dira, urte asko, baina sufrimenduzko batek lotu ditu oraina eta orain dela 20 urteko egun ikaragarri hura. Atzo izan balitz bezala, gogoratzen duguna. La noche en la que alrededor de 10 encapuchados entraron en casa tras tirar la puerta está lejana en el tiempo, pero reciente en el recuerdo. Nos fueron encañonando a todos los miembros de la familia. A mis padres y a mí, que entonces tenía 8 años, nos encerraron en una habitación, y a mi hermana la tumbaron boca abajo en la cocina, esposada, y sin dejar de golpearla mientras registraban la casa, hasta que se la llevaron. Oso gogorra izan zen. Ez genekien zer egin, nora jo. Abokatu baten laguntza behar genuen, zerbait jakin. Atxilotuen tratuaren gainean entzundakoa eta etxean ikusi genuena dela eta ahizparengatiko kezka gero eta handiagoa zen. Tras una noche sin dormir, a primera hora de la mañana, familiares de presos políticos y gente que está siempre dispuesta a ayudarles nos pusieron en contacto con un abogado y nos acompañaron durante los días en que mi hermana estuvo detenida y torturada. Fue muy duro, pero lo habría sido más sin esos amigos y amigas. Eta urteak igaro ziren, baina 5, 10 eta 15 urteren buruan, hurrengo egunean bezala gogoratzen genituen ahizparekiko bizipenak. Eta lehen egunean bezala, lagun haien elkartasuna, haien babesa izan genuen. Durante todos esos años, seguimos visitándola todos los fines de semana, con la misma incertidumbre, pero con la misma ilusión del primer día, recorriendo 500, 700 o 1000 kilómetros, sintiendo cada vez más amenazante, más odiosa la carretera. Y cada vez que volvíamos sin poder verla, cada vez que la trasladaban a otra cárcel y pasaban días sin saber nada de ella, cada vez que teníamos noticia de que habían apaleado a un preso o de que algún familiar había tenido un accidente al ir o al volver de la visita, un mundo, un triste pero esperanzador mundo, se derrumbaba. Pero siempre teníamos a alguien cerca, apoyándonos y dándonos ánimo. Gure aita, bere alaba aske ikusi gabe hil zen. Bere gaixotasuna dela eta, bere azken urteetan ezin zen bizitan joan, eta hil hurren zegoela, ahizpak, aita hil zorian zegoela ziurtatzen zituzten medikuen dokumentuak aurkeztu zituen arren, ez zuten ekarri aitari azken agurra emateko.
Pero ni ella ni nosotros hemos estado nunca solos, y hemos descubierto el valor real de la solidaridad, incluso económico, si bien no existe la cifra que pueda valorarla, pues la solidaridad en muchos lugares del mundo es una práctica peligrosa y no hay dinero suficiente para compensar sus consecuencias. De hecho, los expertos de los países civilizados, para civilizar las naciones donde tienen intereses, aconsejan eliminar primero aquellos pueblos donde la solidaridad es costumbre, donde arraiga y se hace cultura. Y después de tantos años, cuando mi hermana está por fin en libertad, recordamos el día de su detención y cada día de prisión como si hubiera sido la semana pasada. Y recordamos con inmenso agradecimiento a cada uno de esos amigos que entonces nos ayudaron y todos estos largos años han estado con nosotros. Algunos de ellos hoy están en la cárcel. Kartzelan dauden presoen eta senideon egoera larria salatzeagatik, gu lagundu eta babesteagatik, bihotz emateagatik. Horiei guztiegi jakinarazi nahi diegu haiekin gaudela, haiekin eta preso eta ieslari guztiekin, haien senidekin, eta laguntzeko prest gaudela, azken presoa eta azken ieslaria etxean izan arte.